Pueblos todos, aplaudan y aclamen al Señor con gritos de júbilo. Buenos días. Bienvenidos a la misa de 8 de la mañana de la Iglesia San José. Gracias por acompañarnos hoy en esta celebración del amor de Dios. Hoy es el 13º domingo del tiempo ordinario. La intención de la misa de hoy es por el pueblo. Los siguientes son los avisos para esta semana. La siguiente celebración de bautismos será el domingo 11 de julio a las 3 p.m. en Reina del Universo. Ya están abiertas las inscripciones y continuarán hasta el jueves 1 de julio. Las misas durante el mes de junio se estarán ofreciendo por todos nuestros padres vivos y difuntos. Usted puede encontrar los sobres para este propósito en las entradas del templo. Por favor, escriba en estos sobres los nombres de todos los padres por los quienes desee ofrecer estas misas. Por favor, consulten sus boletines para las fechas de las confesiones para los candidatos de la primera comunión, al igual que las fechas para la celebración de la primera comunión. La reanudación de la adoración eucarística en Reina del Universo y San José será el martes 13 de julio a las 6:30 p.m. Aún necesitamos que más feligreses se apunten para su compromiso de 1 hora semanal ante el Santísimo. Considere apuntarse para que pueda experimentar las abundantes gracias del Señor en esta digna devoción, la cual grandes bendiciones a sus vidas. Arreglos florales en memoria de un ser querido. ¿Le gustaría donar los arreglos florales en memoria de algún ser querido? Para confirmar disponibilidad de la fecha y algunas otras restricciones, por favor informarse en la oficina parroquial. Por favor, especifique si quiere los arreglos para Reina del Universo o para San José. El donativo para los 3 arreglos es de $120, el cual incluye el derecho de llevarse los arreglos a casa después de la última misa dominical. Su donativo le permite a la parroquia seguir embelleciendo nuestros templos. Acompáñenos este sábado 3 de julio para la devoción de los primeros sábados con la celebración de la misa motiva en honor a la Santísima Virgen María a las 8 a.m. en San José. Las flores del altar en San José fueron donadas por Rosario Hernández y familia en recuerdo de Gregorio Hernández, Señor. Reflexionemos. El tierno, gentil y suave sanador. En el Evangelio de hoy escuchamos la historia de 2 mujeres y la manera tierna, suave y gentil de traer sanación a sus vidas. Una había estado enferma por 12 años sin poder encontrar alivio. La otra acababa de morir a la edad de 12 años. El Señor nos trata a nosotros y a nuestras aflicciones de una manera amorosa, tierna, suave y gentil. Ya sea que no estemos enfrentando a enfermedades físicas, emocionales, psicológicas o espirituales, o bien estemos sumidos en áreas de pecado y ataduras. La gentil presencia del Señor en nuestras vidas nos trae paz y alivio en nuestros sufrimientos. El Señor se deja tocar por nuestras debilidades y enfermedades. El Señor permite que su fuerza sanadora fluya a través de Él y llegue hasta los más profundos niveles de nuestro sufrimiento. Sin embargo, la mayor sanación que nos puede ofrecer es nuestra salvación. Como la primera mujer en el Evangelio, armémonos de valor, extendamos la mano hacia el Señor y toca su amor sanador. Así como ordenó a la joven
al final del Evangelio, escuchemos la voz del Señor que suave y amorosamente, pero con gran autoridad, nos dice a cada uno de nosotros: a ti te lo digo, levántate. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios, a la Santa Misa. Welcome to the celebration of Holy Mass. Today is the 13th Sunday in Ordinary Time. Vamos a reunirnos en su presencia, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedir perdón ante Dios por nuestros pecados. Vamos a reconocer su bondad, su misericordia, su amor hacia nosotros. Señor Jesús, tú has venido para sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú has venido para traernos la sanación y la salvación a nuestras almas. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el Rey que nos trae la paz y la reconciliación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jubilosos cantamos ahora a la gloria de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra y a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra y a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Atiende los ruegos de quien te ha implorado. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. En la gloria de Dios reinas para siempre. En la gloria de Dios reinas para siempre. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra de Dios. A los hermanos que están acompañándonos a través de Facebook Live, les invitamos que nos envíen sus peticiones y las incluiremos en las intenciones, la intención de la misa de hoy. Let us listen now to God's Word. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte,
ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo le creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su seguridad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que corregía mucho, nada le sobraba. Al que corregía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años.
Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le sacó la fuente de su hemorragia. Sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. El Santo Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, please be seated. ¿Tienen sus hojitas? Sí, Padre. Ok, bien. Vamos a ver las hojitas. So in English, I'm focusing on Jesus, the gentle healer, but gentle is not translated accurately into Spanish as, well, it says gentil, pero gentle, well, you know what gentle means, en español sería, por eso le puse, lo traduje con 3 palabras: Jesús el suave, tierno y gentil sanador. Eso se refiere a la manera en que Jesús nos trata. This is in reference to how the Lord treats us. Even if we are in deep sin, He's always gentle, isn't He? ¿Verdad que el Señor siempre es gentle? How would you say gentle in Spanish? Somebody who's gentle. Amable? Amable? ¿Cómo? Suave? Is that what you said, suave? Suave? It translates as gentil, but we don't really use gentil in Spanish, casi, ¿verdad? Casi no usa la palabra gentil, but you know what I mean. That's why we're a bilingual community. So, el gentle Jesus, el gentle healer. Okay. Because the way He deals with us is gentle. La manera en que Él nos trata, la manera en que Él nos habla, y eso lo podemos ver en la manera en que trata a la mujer con el flujo de sangre,
y la manera en que trata a la niña de 12 años. We see the way he treats both the woman with the hemorrhage and the young lady, the 12-year-old young lady. Ok, vamos a ver. Dice, cuando Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, esto es inmediatamente después de lo que vimos la semana pasada, estuvo allá en la otra orilla, en el lado de los gentiles, un tiempecito, y allá sanó a uno de los endemoniados, no me acuerdo cómo se llama en español, Gerasene demonia, que son endemoniados de la región de aquel lado del lago. Ya regresó otra vez al lado de Galilea. Y cuando regresa, pues se le reúne mucha gente para escucharlo. Y eso es importante, porque para poder entender a la señora que vino y lo tocó, había mucha gente, entonces entendamos que pues tuvo que buscar la manera de acercarse a Jesús. En lo que estaba ahí con la gente, llega Jairo, el jefe de sinagoga. Jairo, por ser jefe de la sinagoga, era una persona influyente, quizás acomodado, de medios, con algunas riquezas quizás, pero ciertamente era una persona influyente, y viene a pedirle que sane a su hija. Y la manera en que nos describe Marcos, el Evangelio, nos describe la manera en que Jairo se le acerca al Señor, se postra y lo hace con aquella intensidad que quiere que Jesús sane a su hija. Ok, esto no es tanto parte de la homilía, pero esto me dice algo de la intensidad con que debemos orar por los demás. ¿Qué es lo que motivaba a Jairo a insistir, to plead earnestly, suplicarle con insistencia al Señor que sanara a su hija? ¿Qué es lo que lo motivaba? ¿Me entienden la pregunta? What was behind his persistent plea? Why was he so intense and bowed down before the Lord and asked intensely, to heal his daughter? What was motivating him? Exacto, el amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo motivaba? El amor a su hija. Y eso nos dice algo, como digo, no es parte tanto del tema de la homilía, pero sí nos ayuda a nosotros a cómo enfocar nuestras oraciones por los demás. It helps us to focus our prayers for others, especially intercessory prayer, especialmente la oración de intercesión, que lo que debe de motivarnos cuando venimos ante Dios y pedimos por los demás es el amor que les tenemos, el amor incondicional. La oración de intercesión nunca es para nosotros. Aunque estemos pidiendo por los demás, a veces la oración es un poquito egoísta. Por ejemplo, si tú quieres a una persona, y Señor, que esta persona vea la luz y regrese a mí, o que se enamore de mí, o que, no sé por qué estás pidiendo, ¿verdad? Eso es egoísmo, porque estás pidiendo, sí, por esta persona, pero es para ti, ¿sí? So when we pray for others, what should motivate us totally, 100%, is unconditional love for that person. It's nothing for us. There shouldn't be like even a secondary byproduct for us. I mean, other than their well-being is your happiness. And so anyway, eso es lo que Jairo, ese es lo que lo motiva, el amor incondicional que le tiene a su hija. Estaban en eso cuando se le acerca la mujer. Y la mujer padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Ok, ¿cuál es el problema cultural de esta condición? ¿Y qué era lo que tenía? No sabemos exactamente, pero era algo de la mujer. Entonces, esto implicaba muchas cosas, tanto cosas culturales y religiosas, porque era mujer y tenía este flujo como de mujer. No era, bueno, no sabemos qué era, pero no era la menstruación mensual, porque ya estaba avanzada de edad, pero sí era algo que la acomplejaba mucho, porque en la tradición religiosa de los judíos, desde el libro de los Levíticos, desde el principio de la Biblia, en los Levíticos había ciertas cosas
condiciones, había muchas cosas, pero había ciertas condiciones médicas que podían causar tu impureza. ¿Qué era la impureza? La impureza era que no te permitía estar ante Dios, no te permitía ir al templo, no te permitía, tenías que hacer ciertos ritos de purificación, ¿sí? Y muchas de estas impurezas eran hacia la mujer, o sea, parte de la cultura patriárquica que a veces oprimía a la mujer. Entonces, cualquier flujo de sangre en la mujer, ya sea por menstruación o en este caso por alguna condición médica, ella quedaba impura. Y según la ley en los Levíticos, en el libro de los Levíticos, si ella estaba padeciendo esta impureza, o sea, por el flujo de sangre, todo lo que ella tocara, objeto o persona, quedaba impuro. Aun si la sombra de ella caía sobre un objeto, sobre un animal, por ejemplo, el animal lo tenían que matar, porque era impuro. Y si era sobre otro hombre, entonces ese hombre tenía que pasar por un rito de purificación. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la situación de la mujer, porque por 12 años, hagan de cuenta que su identidad ya era la impureza. Her whole identity now was impurity, because for 12 years she was suffering from this medical condition, this hemorrhage that rendered her impure. And so just keep that in mind, her impurity. She could not approach other men, especially a man that was recognized as being a holy man, a man of God like the Lord, right? Nos dice también el Evangelio que había sufrido mucho a manos de los médicos. Ella tenía 12 años enferma. Y es interesante cómo tanto la lectura de inglés y español traducen que había sufrido mucho a manos de los médicos. No es que los médicos hayan causado su sufrimiento, pero yo creo que a lo mejor le daban un poquito de esperanza. They probably would give her hope, but then whether they were doing it on purpose just to get her money, or they really felt that she could be. There were some cures and some remedies, but her condition was so bad that nobody could help her. Ahora, aparte del sufrimiento por su condición médica, aparte de su sufrimiento por su impureza ritual, que la apartaba de la gente, se intensificaba su sufrimiento por la esperanza perdida. So besides the suffering because of the condition, and besides the social suffering because of her impurity that kept her apart from people, besides that suffering, more suffering was added because of the lost hope. Because, she would get disappointed, and every time she would go to the doctor and it wasn't working out. Now, hace tiempo les dije, y lo repito seguido, que muchas veces uno sufre de más sin necesidad. En ese tiempo les expliqué la diferencia de lo que es el dolor y el sufrimiento. Son cosas diferentes. Pain and suffering are two different things. Pain is inevitable. Emotional, spiritual, psychological, physical pain. Pain is inevitable. But suffering can be reduced, mitigated. Not eliminated entirely, but it can be reduced. El dolor es inevitable. Físico, emocional, espiritual, psicológico. Pero el sufrimiento lo podemos disminuir. ¿Y cuál es la diferencia? Ok. Cuando uno no acepta el dolor de su vida, ya sea emocional, físico, lo que sea, uno sufre más. When one does not accept the pain in our lives, whatever we go through in life, the difficulties in life, we end up suffering even more. And the phrase that I told you last time was, many times the suffering that comes from our refusal to accept the pain in our lives is many times greater than the original pain itself. Does that make sense? Refusing to accept our situation in life
or refusing to deal with it will cause great suffering. Muchas veces el sufrimiento que viene por no aceptar el dolor de nuestras vidas es mayor que el dolor inicial. ¿Por qué? Porque al no aceptar aquel dolor, al quejarnos siempre, al querer, pues no sé por qué nos quejamos tanto y sufrimos porque nos quejamos contra Dios, sufrimos porque a lo mejor al decirle a todo el mundo lo malo que estamos, o lo malo que me está pasando, o siempre negativos, pesimistas, queremos que la gente nos tenga lástima. A veces somos manipuladores con nuestro dolor y queremos que la gente se compadezca, que me hagan caso. Pero ¿qué pasa cuando nuestras manipulaciones no dan resultado? Nos enojamos y sufrimos más, y resulta que al final, por quejarnos tanto, por no aceptar aquel dolor inicial, sufrimos más. Por eso digo que el sufrimiento puede disminuir cuando aceptamos la condición en la que estamos. Puedes desahogarte ante el Señor, como decimos la semana pasada. Uno puede desahogarse, claro, confías en tus seres queridos, pero muchas veces, si no puedes cambiar aquella situación de dolor, ¿para qué te quejas? ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay gente que tiene, hablamos del dolor físico, dolor crónico, y no pueden tomar medicamentos muy fuertes porque luego, sabe que en este país hay mucha adicción a los opiates, a analgésicos como codeine y, bueno, no sé todos los de español, pero entonces hay una adicción a ese tipo de analgésicos, y esto no remedia la situación. Entonces, por no aceptar el dolor, y no digo que es fácil aceptarlo. O sea, hay gente que tiene dolor crónico, físico, emocional, espiritual, y bueno, uno los compadece, pero el dolor quizás no se pueda disminuir, pero el sufrimiento sí. Y eso es lo que la señora estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo mucho más allá de lo que normalmente hubiera sufrido por su condición. Había gastado toda su fortuna. Quizás debió haber sido una mujer de dinero, rica, pero ya no tenía absolutamente nada. Y en vez de mejorar, había empeorado. Mayor sufrimiento todavía. ¿Por qué? Porque se acercaba a la muerte. Oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Uf, qué error, ¿no? Culturalmente hablando. Tocar a un hombre puro con su impureza. Normalmente, culturalmente, religiosamente, en el momento de tocarlo, este tipo de impureza, especialmente en una mujer, porque como te digo, es un ambiente machista, patriárquico, que oprimía a la mujer, en este tocamiento de la mujer por su impureza, hubiera causado una impureza instantánea en Jesús. Es como el virus de hoy en día, ¿no? Se transmite la infección de la impureza, especialmente si es una mujer la que está impura por esta condición de mujer. Como les digo, es una situación muy machista a lo mejor, pero así era la cultura, ¿no? Contra la mujer. La llevaba de perder la mujer siempre. Entonces, el atrevimiento o dejadez de tocar a Jesús, y más si es un hombre santo, Jesús, si hubiera sido otra persona, una persona que se creía muy santa, en ese momento hubiera ordenado que la apedrearan, porque lo que ella hizo pudo haber causado la impureza en Jesús o en cualquier otra persona, pero en ese caso pues no, al contrario, sí hubo una transmisión de algo entre ellos, pero no fue de impureza hacia Jesús, sino fue de sanación entre Jesús hacia ella. And that's the beauty of this gospel, both the story and the story at the end of the young lady that we seem to have forgotten about it because of this
this story that's in between the other story. Sorry, Jesus. Sorry. No te enojes. Sentí poder. No le transmití impureza. And isn't that amazing what the Lord does? That and I want you to understand this story like we did last week. Jesus in the midst of the boat from the perspective of the incarnation. As Jesus, God entering into our humanity fully, except sin. And he did not get tainted by our sinfulness. Rather, by him entering our humanity, he transmits his divinity to our humanity. He transmits his healing power. Quiero que veamos estas dos historias del punto de vista, o sea, del punto considerando que la mujer al tocarlo no le transmite la impureza a Jesús, pero sí hubo una transmisión aquí, pero fue de Jesús hacia ella, le transmite la sanación. Y esto quiero que lo veamos desde el punto de vista de la encarnación, así como la semana pasada les pedí que lo viéramos desde el punto de vista de la encarnación. El Señor en medio de la tormenta, en medio del barco, en medio de nuestra humanidad. Porque eso es maravilloso, iglesia. Es maravilloso que Jesús, en su encarnación, cuando Dios se hace hombre, cuando Dios entra en nuestra humanidad, no se manchó por nuestra humanidad. Al contrario, le transmitió a nuestra humanidad dignidad, divinidad. En sí, había una secta de creyentes al principio del cristianismo que no entendían esto de la encarnación. Decían, ¿cómo puede ser que Dios se hizo hombre? Si nosotros queremos deshacernos de nuestra humanidad pecadora y Dios al entrar en nuestra humanidad, pues se ha de haber manchado, se hubiera manchado por nuestra humanidad. Por eso negaban la encarnación. Decían que Jesús, en realidad, que Dios en realidad no se había hecho hombre, que era un hombre más al que Dios Padre lo había adoptado, o que simplemente parecía humano, pero era como un espejismo en sí. Pero no, la iglesia rechazó esa herejía y nos enseña hasta el día de hoy la encarnación. Realmente sigue sucediendo el día de hoy. Dios se hace presente en tu humanidad, en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu angustia. Ahí está, sanándote, transmitiéndote vida, transmitiéndote sanación. En esa situación tan difícil de aceptar, en ese dolor tan difícil it's okay, you can leave it like that. En ese dolor tan difícil, ahí está Jesús, sufriendo contigo, sufriendo en ti. Les decía la semana pasada y les decía al principio de la pandemia, cuando veíamos esos doctores cansados en el hospital por más de 40 horas trabajando en el hospital y sus pacientes se le estaban muriendo y esos pacientes que estaban muriéndose solos en el hospital por motivos del COVID, les decía, Jesús está ahí, no al lado de la persona que se está muriendo. Jesús es la persona que se está muriendo, no al lado del doctor consolándolo, sino es el doctor que también está sufriendo la pérdida de sus pacientes. Esa es la encarnación. Y aquí Jesús, al transmitirle sanación, al dejarse tocar por esa señora, es la encarnación una vez más. Con este gesto, la mujer que levantaba las leyes de la pureza, transmitiendo impureza, bueno, eso lo vimos, demuestra su gran valor e iniciativa. Ella pensaba que tan solo tocar el manto se curaría. En cuanto lo hizo, inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. ¿Qué significa tocar el corazón de Jesús? Ella lo tocó. Más bien, ella tocó tu humanidad. El acercarte a Jesús y tocarlo puede ser algo de valentía, pero en realidad, el tú extender tu mano y tocar el corazón de Jesús no es algo que venga por iniciativa propia.
Más bien es una respuesta a la invitación de Jesús de que lo toques. Es una respuesta a la encarnación, porque Jesús, antes de que tú extendieras tu mano para tocar a Jesús, Jesús ya extendió su divinidad para tocar tu humanidad. Before we even extend our hands to touch the heart of Jesus, He already extended His divinity to touch our humanity. So us reaching out to Him is not something we do by our own initiative. It's actually a response. Thank you. Our reaching out to Him, to touch Him, is actually a response to what He already did. Does that make sense, church? See, He took the initiative. Él tomó la iniciativa en la encarnación. Ya te tocó. Ya tocó tu humanidad. No es que, Señor, ven y toca mi herida, ven y toca mi sufrimiento. No. Él ya lo hizo. Él ya está en tu herida. Él ya está en tu dolor. Él ya está en tu sufrimiento. ¿Me entiendes, hermano? And so our response is not to call upon Him and say, Lord, please come into my woundedness. No. The response is to say, I open myself to that, Lord. I open my heart to you. I reach out to you. I want to touch you because you already touched me. You already touched my humanity. That woundedness that you have is not foreign to the Lord. Cuando Él se encarna en nuestra humanidad, Él tomó absolutamente toda la condición humana, menos el pecado. Digo, me corrijo, tomó nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros, pero nunca cometió pecado, obviamente, como nosotros en todo, menos en el pecado. Pero Él tomó nuestro pecado, Él se hizo pecado, por eso murió en la cruz. So He understands, not just because He's God, but because He's human. Because He entered into our humanity. And that's why this story, well, let me tell you this. Every story is incarnational. Every story that we experience is about God becoming one of us. Cada historia que experimentamos en nuestras vidas es una historia de la encarnación. Es Dios que entra en nuestra humanidad. Continuamos. Luego vemos ese diálogo entre la mujer y Jesús. Es un diálogo tierno. No la reprende. Ella piensa al principio que Jesús la va a regañar. O peor, que va a ordenar que la maten, que le avienten piedras. ¿Por qué? Porque ella pues, impureza. Pero noten la manera suave, reconciliadora, sanadora. Porque no nada más le sanó Jesús su flujo de sangre. La sana de sus heridas emocionales. La sana de su rechazo de la comunidad. De su aislamiento. Porque un daño de esta pandemia es que nos ha mantenido aislados y eso no es sano. La Biblia dice que no es correcto que el hombre viva solo. It is not right for men to be alone. It wasn't just referring to having a companion. It's about community. It is not healthy. This ¿cómo se dice aislamiento? Isolation. This isolation and separation was necessary, but it's not healthy. Emotionally, spiritually, psychologically. We haven't seen, folks, the full damage of isolation that this pandemic has caused. Psychological damage. There's a lot of mental health experts are very concerned because of the damages, psychological damages to isolation. No hemos visto todavía los efectos del aislamiento por la pandemia. Muchos expertos en salud mental nos están advirtiendo que vamos a ver situaciones fuertes, consecuencias de este aislamiento. Y Jesús sana el aislamiento de esta mujer, la restaura, la restaura a la sociedad. Así es que no es nada más una sanación médica, física, le está sanando también su alma, su espíritu. Y lo hace de la manera más tierna. Yo quiero que se enfoquen en eso, hermanos. Que Jesús no es el enemigo que está preparando una lista para castigarte. Jesús es tierno, suave, compasivo, misericordioso. Jesús es bueno. He is a good and gentle healer. He hates sin, but the way you hate
sickness in your loved one. He hates sin because he has the power to heal us from sin, but we need to show repentance. But he's gentle. He deals with us gently. No la reprendió. Vamos a continuar para terminar el tiempo. No temas. Ok, el tierno sanador. Y luego en eso llega los siervos de Jairo. Ya se murió tu hija. Jesús dice: no temas, basta que tengas fe. Y este fue el lema que usamos al principio de la pandemia con los posts que hicimos. No temas. This is where we got the phrase for the posters that we did at the beginning of the pandemic for our theme, faith over fear. No temas, basta que tengas fe. Llegan a la casa del Jairo, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los alaridos que daban. ¿Por qué? Bueno, para empezar, era por desesperación, porque pues qué trágico, ¿no? Una niña de 12 años, o exageración. ¿Sería falso todo aquel show por exhibición? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que con muchas culturas, la cultura judía también contrataba professional mourners. Hay una palabra en español, pero no la recuerdo ahorita, de gente que se especializa, son profesionales los contratan para velorios. Pues son llorones, pero hay una palabra especial. Hay una palabra especial, no son llorones, pero gente que tú contratas y vienen y empiezan a llorar y gritan y cuando yo me muera, vale más que no contraten a gente así, vale más que sus lágrimas sean auténticas y que realmente me lloren. Ay, tan linda gente que era. Las misas de 2 horas que las extrañamos tanto. Ay, tan santo que era. No contraten llorones profesionales. Entonces hacían un show. Y si era por exageración, entonces esto también nos dice de cómo el creyente no debe de experimentar el luto. Yo he ido a muchos funerales donde personas que yo pensaba que eran, muy activos en la iglesia y todo, y con aquella desesperación, yo sé cuando es una muerte trágica se entiende, ¿no? Pero a veces es una desesperación tan fea cuando muere aquel ser querido. Me acuerdo que enterré un viejito de 98 años, estaba enfermo, y una de las hijas: ¿por qué te moriste, papá? ¿Por qué? Porque tenía 98 años y estaba enfermo, mujer, obvio, no lo, you know what I'm saying? We believers should, yes, grief over the death of a loved one is valid. I mean, the Lord Jesus himself cried at the tomb of Lazarus, but we must do it with dignity, with poise. Cry, yes, but desperation, hopelessness, no. And so this is telling us how not to grieve, como no debemos de llevar el luto. Y luego se reían de él. Que claramente esta segunda parte nos indica que era pura falsedad, ¿verdad? Nos demuestra la verdadera naturaleza de los que no creen. Primero están llore y llore y luego se burlan de Jesús. Ok, viene la parte más importante de este momento con la niña que muere. Se acerca la niña. Esto no lo puse ahí, pero antes de Talita Cum, antes de lo que le dice, la toma de la mano. Si llegar en contacto con una mujer con flujo de sangre era causa de impureza para Jesús, para cualquiera que tocara a la mujer o que fuera tocado por la mujer, este tocamiento que hace Jesús es peor todavía. Esa es la mayor manera de adquirir impureza. No había una situación peor o más grande, no había impureza más grande que el tocar un cadáver. That was the worst. Worse than being touched by a woman with a hemorrhage. The impurity acquired, the impurity that came from touching a corpse was the greatest. That was prohibited. But he does it anyway. Y la niña no le transmite impureza. Al contrario, es Jesús el que le transmite vida nueva. Y le dice, Talita cum. La traducción normal que se hace en inglés o español no le hace justicia a Talita. Se traduce como niña, a ti te lo digo, levántate. No, Talita quiere decir corderito. Isn't that
that tender? Little lamb. That is sweet. That is tender. That is just so intimate. The way the Lord approaches this young lady. Es como decirle, corderito. Así te lo digo, levántate. Little lamb. I'm talking to you, little lamb. Arise. Toma de la mano y la levanta. Se levanta la niña, ¿verdad? Levántate. ¿Qué es lo que te dice Dios a ti? Cuando estás en esa depresión, en esa angustia, en ese sufrimiento, en ese luto, en ese dolor, en esa situación que tú piensas que no puedes salir. ¿Qué te dice el Señor? Aunque ya estés grande, ya mayor de edad, ¿te puede decir el Señor a ti también, corderito? Claro que sí. Even if you're 50, 60, 70, 80, 90 years old, can the Lord still call you my little lamb? Absolutely. Mira, el Señor te quiere apapachar. ¿Saben lo que es apapachar, verdad? Un apapacho. He wants to smother you. He wants to embrace you. He wants to baby you. He wants to spoil you with His love. Déjate apapachar por el Señor. Amén. Déjate apapachar por Él. Déjate acariciar por Él. Deja que te diga corderito. My little lamb. Let the Lord love you. Let the Lord be gentle to you, with you. La niña tenía 12 años. Se levantó. Inmediatamente se puso a caminar. Let's get that part because in the table we can explain a little bit more. Luego Jesús mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Por qué es importante? Bueno, obviously because she was dead and I'm sure she's hungry. But there's something deeper there. There's a deeper meaning. Let me say it in English first y luego lo digo en español. When we have come out of bondage, of sin, and the Lord has set us free, we go from a place of bondage to a place of freedom to a place of vulnerability. And I'll explain why. Cuando Jesús nos sana, en esa parte donde le manda que le den algo de comer, ¿qué significa? Cuando Jesús te sana, cuando nos libera del pecado, cuando nos libera de la esclavitud, cuando experimentamos una liberación en nuestras vidas, pasamos de ataduras a libertad, a vulnerabilidad. Eso no lo puse ahí, pero es la explicación del por qué les pide que le den algo de comer. Pues está hablando de que le den de comer literalmente, pero también está hablando de un alimento espiritual, porque de esclavitud, o sea, a liberación, a vulnerabilidad, from slavery, bondage to sin, and then we're delivered from bondage to sin, deliverance, freedom from that, and then vulnerability. Why? Because the devil doesn't want you to be free, and he's going to do everything in his power. You're vulnerable. I mean, that's true when you have recovered from an illness, right? You go through a period of vulnerability, right? Does that make sense? Yes? And so spiritually, we're vulnerable. And so we need to be nourished. Especially after recovering from a spiritual trauma, from bondage, we need to be fed spiritually. We need to be taken care of by the community. And that's why we have the Eucharist, the Word, the community. Cuando hemos sido liberados, aunque ya somos libres, no estamos fuertes todavía. ¿Por qué? Porque acabamos de ser recuperados. Estamos en un periodo de vulnerabilidad. ¿Qué necesitamos? Alimentarnos de la Eucaristía, de la palabra, ser protegidos por la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento de que hemos sido liberados y nos va a atacar. Va a hacernos caer otra vez. Y si no nos hemos alimentado con el pan de vida, con la palabra de vida, si no estamos dentro de una comunidad que nos está ayudando en nuestra recuperación, vamos a volver a caer. ¿Se qué recuerda? Después de una liberación entramos en etapa de vulnerabilidad y por eso el mandato del Señor, denle algo de comer.
Obviamente que era también porque tenía hambre la niña, pero algo más profundo. Ok, vamos a terminar. Ese diagrama que está ahí, eso es para que ustedes vean más tarde en sus casas la comparación de... le puse en español 2 mujeres, un camino. ¿Se acuerdan de la novela esa que salió hace tiempo? I couldn't find that word. In English it's just que le puse en inglés, A Tale of Two Women, a comparison. 2 mujeres, un camino. Bueno, con Eric Estrada, who was horrible in his Spanish acting. Bien. You guys can compare and contrast later on, okay? There's a lot of similarities between the woman and the young lady. Okay, last part, aplicación a nuestras vidas. ¿Qué áreas de sanaciones quiere tocar el Señor en tu vida? Pues todas. Sanación física, emocional, psicológica. Y déjame decirte lo que te decía hace rato, post-pandemic, después de la pandemia, there's a lot of healing that needs to be done. Emotional and psychological healing, health, espiritual, sanación espiritual, o quizás es enfermedad de pecado, áreas de pecado o ataduras. Pero la sanación más grande que nos da el Señor es nuestra sanación, nuestra salvación. The greatest healing is our salvation, because He's saving us from eternal damnation. El Señor es suave, tierno, gentil. El Señor se deja tocar por nuestro sufrimiento. He is moved with compassion for us. ¿Qué pasa cuando no nos sana? Especialmente físicamente. Te da la fortaleza. Te da la esperanza. Cuando no hay una sanación física, o todo tipo de sanación que no te da el Señor, hay que verlo bajo la luz de la resurrección. De que por su resurrección y la nuestra, ahí sí sanamos. Because remember that death and resurrection is the ultimate healing. Esa es cuando, así es que una señora me dice, oye padre, le estoy pidiendo al Señor que me dé mi sanación completa porque está muy enferma. Le digo, cuidado con lo que pide, porque se va a morir. Because true healing is when we die and go to heaven. That's true healing. So be careful when you pray for true healing, for complete healing, full healing, because but that's when we don't heal on earth, the Lord still heals us when we die and we go to Him. Dale permiso al Señor que el suave, tierno y gentil sanador toque tus heridas hoy. Debes de tocar por Él. Ya tocó tu humanidad. Reach out to Him and touch Him. Touch His woundedness and become one with Him. Que el Señor Jesús, suave, tierno, sanador, llegue a tu corazón y que sane tus heridas. Amén. ¿De pie? Mis hermanos, mis hermanas, les pregunto esta mañana, ¿creen ustedes en un Dios Padre Todopoderoso? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro? Sí creemos. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí creemos. ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, la resurrección de los muertos, la comunión de los santos y la vida del mundo futuro? Sí creemos. Esa es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia. Nos volvemos a profesarla por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acudimos al Dios, al Señor, sanador, con toda la fe que tenemos, presentándole nuestras peticiones. Por los monjes y monjas, los monasterios y los conventos, para que crezcan en santidad y con su ejemplo inspiren las vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los dedicados al servicio público, para que apliquen las leyes con justicia y gobiernen con sabiduría, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viajan durante el verano, para que estén seguros y encuentren al Creador en la belleza de la creación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que luchan contra cualquier adicción, para que encuentren la gracia y apoyo para cargar sus pruebas con valor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros de esta asamblea, para que visiten a los enfermos y encuentren alivio a sus propias penas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Vamos a pedir también por sus intenciones en sus casas, for the eternal rest of Gregorio Hernández Sr. on the 7th anniversary of his passing. Por mi hermana Magdalena, Maggie Sainz, su esposo Ronaldo, en su aniversario de bodas, número, creo que es 23 años de casados, mi hermana y su esposo. For the soul of Belinda Piñón. And I believe that's it, right? Okay. Y por sus intenciones, sus peticiones, sus necesidades. Father God, in the name of Jesus, your Son, hear our prayers. Escucha sus oraciones. Señor, que tengamos la valentía de tocarte. Confiados que tú ya tocaste nuestra humanidad. Y que al tocarte, tú nos transmitirás esa sanación, ese perdón, esa vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Please be seated. Vamos a hacer la ofrenda y vamos a recibir también los dones de pan. By the way, please, whoever's going to bring the gifts. Did you ask someone? Huh? The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare stand before your throne, before the Holy One of heaven. But it's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Thank you. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Continue. When we offer the bread and wine, both have to be done either with or without music. Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. Familia, la mesa está preparada. Oren para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias. Y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano
a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos sus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, y la tierra, y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a la derecha del Padre, anunciando la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, nuestro obispo auxiliar Mario y Raimundo, nuestro obispo emérito, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza
También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con la Santa María, la Virgen Madre de Dios, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, Reina del Universo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión, San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amen. And so we come before the Father with joy, with confidence in the words our Savior gave us. Our Father, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. In English, if you have it. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. This is Jesus, our gentle healer, our beloved, our Lord and Savior. How blessed are we who have been called to the table of the Lord. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. may the body of Christ keep me safe for eternal life. Amen. May the blood of Christ keep me safe for eternal life. Amen. Vamos a, los que estén preparados para comulgar, van a hacer 2 filas en el centro, manteniendo una distancia apropiada. Al llegar, los que van a comulgar en la mano, vayan desinfectándose sus manos y se quiten el cubrebocas antes de recibir la voz, antes de recibir en las manos. Los que van a comulgar en la boca, que se les permite, vamos a usar desinfectante nosotros después de cada persona que reciba en la boca. Hay personas que también reciben de rodillas, está permitido también. Si esa es parte de tu devoción, lo puedes también hacer de rodillas.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pan de vida, cuerpo del Señor, cup of blessing, blood of Christ the Lord. At this table, the last shall be first. Poder servir, porque Dios es amor. We are the dwelling of God, fragile and wounded and weak. We are the body of Christ, to be called the compassion of God. Pan de vida, cuerpo del Señor, cup of blessing, blood of Christ the Lord. At this table, the last shall be first. Poder servir, porque Dios es amor. Ustedes me aman, Señor, inclino a lavarle los pies. Hagan lo mismo humildes, sirviéndose unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor, cup of blessing, blood of Christ the Lord. At this table, the last shall be first. Poder servir, porque Dios es amor. There is no Jew or Greek, there is no slave or free, there is no woman or man, only heirs of the promise of God. Pan de vida, cuerpo del Señor, cup of blessing, blood of Christ the Lord. At this table, the last shall be first. Poder servir, porque Dios es amor. Poder servir, porque Dios es amor. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido
y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos fruto que permanezca para siempre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo, hermanos, que el martes 13, de este martes al siguiente, empezamos una vez más con la adoración al Santísimo. Volvimos a repartir las hojitas para que ustedes se apunten, los que nos han apuntado. Hay 3 horas donde se necesita un poquito más de personas. Martes a las 8:30, jueves a las 7:30 y a las 8:30. Ambos días son aquí en San José, pero cualquier día y hora que tú puedas, ahí según el horario, pero es donde más ayuda necesitamos. Pero en fin, hay muchas bendiciones cuando estamos en adoración ante la Eucaristía. Así es que apúntense, por favor. Empezamos el martes 13. Compren rosarios de San José. Allá los tiene Ana, en $8 cada uno, y recibirán una hojita de cómo rezarlo, tanto en inglés como en español. Están muy bonitos. Son 8 misterios y es un Padre Nuestro y 7 Aves Marías en cada misterio. Pero ahí, por favor, pasen con Ana para que se lleven ese rosario, y así honramos a San José, nuestro patrono, en el año de San José. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Pasen todos muy bonito domingo. Please stay safe, stay blessed, stay healthy. Love you. Igualmente, Bye. Padre, gracias. Thank you. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que sufren, los que lloran, porque recibirán paz y consuelo. Felices que por la paz trabajan, los hijos de Dios serán llamados. Felices los hambrientos de justicia, por todos ellos quedarán saciados. Sean felices, sean dichosos, muéstrense siempre gozosos. Si por mí son perseguidos, yo los recompensaré. Sean felices, sean dichosos, muéstrense siempre gozosos. Cada instante con ustedes.